Y cuando nosotros sumamos estas dos ecuaciones, ¿qué me queda? La ecuación que está establecida arriba. Y a esa ecuación que está establecida arriba, yo le puedo hacer una ecuación de Nernst sin ningún problema. Entonces esa ecuación en el canomeliano solo depende del contraión que nosotros tengamos, ¿sí? Y por eso es que lo ven aquí como que solo depende del contraión de la sal de calio. ¿De dónde proviene eso? Eso proviene de que yo tengo, ¿ustedes se acuerdan de KPS? Sí. En el caso de AgCl, ¿cuál sería la fórmula de ese KPS? Sería la concentración solo de cloro. De ion de cloro. Bueno, de ion de... Es decir, mi proceso de disociación es esto que tengo aquí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el KPS? Ah, bueno, la concentración de ion de la plata y de cloro. La concentración de los productos, ¿verdad? Porque el otro, que es un sólido y su actividad es igual a 1, entonces no lo tengo que poner, ¿verdad? Pero el sólido del cloro son las dos cosas. La verdad es que estaba viendo la parte de arriba y sí digo que la plata estaba mucho menos. Entonces, lo que te voy a enseñar es, lo que les voy a enseñar es cómo llegamos a esa ecuación de Nernst. Porque es sumamente importante cómo nosotros eventualmente llegamos a esa ecuación de Nernst. Primero, partimos de que esto lo sabemos, ¿sí? Segundo, nos vamos a nuestra parte electroquímica, que me dice que el ion acuoso más un electrón pasa a Ag sólido, ¿verdad? Si yo tengo que escribir la ecuación de Nernst para esa semireacción, díctenmela. Bueno, la energía potencial de la plata. Cuando nosotros escribimos los potenciales estándar, cualquier potencial, nosotros siempre tenemos la chuleta. La chuleta es de dónde partimos y a dónde llegamos. Y como nosotros sabemos que ese potencial es de reducción, esto siempre tiene que describirme una reducción. ¿Ok? Entonces es muy fácil porque si yo me sé la nomenclatura, ahí está toda la información. Me está diciendo que el potencial estándar de la plata más reduciéndose a plata cero menos RT, bueno, vamos a ponerlo como menos 0,0592 entre un electrón por el logaritmo de quién? Sería la concentración de sí, sería 1 sobre la. Muy bien. 1 sobre la concentración del ion plata. ¿Sí? Sí. Vamos a poner su apósito aquí porque no se nos olvide. Ok, perfecto. Ajá. Pero yo no sé la concentración de ese ion plata porque es que resulta que eso es muy poquito. Mientras que el cloruro, si yo estoy en condiciones estándar, es 1 molar. Entonces hace que la concentración de la plata sea sumamente poquita. Ajá, yo no tengo el KPS, ¿ok? O por lo menos todavía no lo voy a usar. Miren lo que hizo el genio de... Este es el potencial de Ag más pasando a Ag. Miren lo que hizo el genio de Nernst. Nernst llegó y se planteó una trampa matemática. Y la trampa matemática es que él multiplicó este factor, lo multiplicó por la concentración arriba
al potencial del AG más pasando a AG menos 0,0592, sigo teniendo un solo electrón, logaritmo neperiano de la concentración del Cl menos dividido, ¿sí? Dividido sobre el KPS. ¿Sí? Entonces, si yo sé mi KPS, yo puedo determinar todo sé mi KPS y sé mi 1 molar aquí, entonces todo esto queda en función del KPS. Pero lo importantísimo de NERSC es que él logra tomar en cuenta la energía que se necesita, la energía reticular que se necesita para romper ese AgCl, que es cristalino, dentro del sistema electrónico, sin decir que es una fuerza electromotriz, ¿sí? Pero se lo está restando a toda la energía que podría haber tenido el sistema. ¿Lo ven? Sí. Más o menos. Ajá. ¿Entienden por qué hago esto? La idea es que aparezca mi KPS. ¿Sí? Si yo tengo esto inclusive lo puedo reformular como que AG. Lo puedo reescribir así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Solamente estoy aplicando las reglas del logaritmo. Y eso es una cosa. Entonces, allá arriba, en donde aparece aquella ecuación con el logaritmo del cloruro, ese potencial sub cero es el potencial sub cero de este sistema. Porque eso es lo que está describiendo aquella NERSC. Pero yo estoy haciendo la disociación primero, ¿verdad? Para después utilizar el potencial sub cero que de verdad funciona, el que de verdad debería estar, que es ¿sí? Entonces, la forma en que NERSC lo hizo fue genial, porque simple y llanamente multiplicar arriba y abajo por un solo sistema. Es introducir su KPS aquí y decir, bueno, ¿qué ocurre? Si yo estoy en condiciones estándar, ¿cuál es la concentración del cloruro? 1 molar. Entonces esto se convierte en 0. Y todo el sistema, ahora, el sistema sólido depende del sistema disociado por, mejor dicho, más el logaritmo del KPS. ¿Lo ven? Sí. Sí, porque es muy importante. Si no lo fuera también. Ajá. Lo que está escrito en la lámina se refiere a la ecuación de NERSC de esa ecuación, que es una ecuación que suma dos ecuaciones diferentes. ¿Cuáles son las dos ecuaciones diferentes que ella suma? ¿Sí? Ajá. Si yo lo que tengo es mi reacción de redox de lo que verdaderamente se reduce, no del sólido, porque el sólido no se reduce, primero se disocia y después se reduce. Entonces yo tengo que partir de la reducción del sistema que se reduce. Yo establezco la ecuación de NERSC para ese sistema y hago una trampa matemática. Multiplico arriba y abajo la parte logarítmica, como si estuviera multiplicando por 1. ¿Sí? Multiplico arriba y abajo por el que me compensa para que aquí aparezca el KPS de la sal poco soluble. ¿Sí? En este caso es chévere porque es simple
y llanamente HCl, pero igualito podría ser Pb o H2, que también es una sal poco soluble. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Arriba y abajo. Para que salga el KPS del hidróxido de plomo. Por OH al cuadrado, ¿verdad? O el KPS de este señor sería por 2OH carrizo, por OH al cuadrado. Entonces, para que me salga esto, yo tendría que multiplicar en la ecuación arriba y abajo por lo que aparece es un 2 aquí, porque serían 2 electrones, pero no hay 2. ¿No? Ok. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no importa cuál sea el ejemplo, mientras sea poco soluble, yo lo que quiero que aparezca en el denominador del logaritmo es el KPS de la sal poco soluble que estoy utilizando. ¿Sí? KPS de la sal poco soluble que estoy utilizando en el cálculo. En este caso, lo único que necesitaba era un cloruro, multiplico arriba y abajo por cloruro. No cambia, este factor sigue siendo el mismo, porque yo no lo toqué. Yo lo único que toqué fue la parte logarítmica. Pero el hecho de haber hecho esto, entonces ya me modifica esto. Ya dejó de ser este señor y se convirtió en este señor. Pero en función del estándar del elemento que se reduce. Menos logaritmo entre KPS. Cuando abro esto, se me da esto, y solamente cuando es 1 molar, entonces todo este factor desaparece y todo me queda en función del KPS. Ahora sí. ¿Por qué es que eso se fija? Porque el logaritmo de 1, si es estándar, es 1 molar, y el logaritmo de 1 es 0. Ya va. Porque solo si estoy en condiciones estándar, ¿sí? Solo si estoy en condiciones estándares. Entonces, qué sé yo, de repente un problema de examen te va a decir, bajo condiciones estándares determine el potencial de el HCl pasando a AgL, bajo condiciones estándar, sabiendo que el KPS de HCl es estándar. Entonces ustedes tienen que asociar su KPS con NERSC y colocar eso así. Cada vez que nosotros trabajemos con galomelianos, el procedimiento es ese. ¿Sí? ¿Profe? Dime. ¿Podría cambiar ahí? ¿No está prendido? Sí, se hace calorcito. Aquí decía que era 17, ¿será que porque lo escondí no le gustó? 17. Te va a caer a ti. Sí. Ok. ¿Ah? Aquí te dice, determine si la siguiente reacción ocurrirá espontáneamente a 25 grados centígrados si la concentración del hierro 2+ es 0,6 molar y la concentración del cadmio es 0,01 molar.
Entonces tenemos esta reacción química. ¿Quién se reduce? El hierro. El hierro, ¿verdad? Sin Ujú. duda alguna. Entonces la oxidación es la del cadmio, la reducción es la del hierro, y sé que tengo 2 electrones que están allí en la reacción total. Agarro mi potencial estándar para determinar el potencial estándar de la celda. Supongo que esto ya lo saqué de la tabla, porque no lo pude haber adivinado. Esto me da que el potencial estándar de toda esa reacción está todo menos ánodo, es menos 0,04 voltios. El estándar. ¿Es espontáneo con el estándar? No. No, porque es negativo, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Entonces me voy para el potencial de la celda con las concentraciones que me están dando, porque las concentraciones que me están dando está fuera de lo estándar, ¿verdad? Entonces sustituyo mis concentraciones dentro de la ecuación de Nernst y logro tener un potencial positivo. Entonces, ¿la reacción con esas condiciones es espontánea o no? Sí, es espontánea porque tiene un potencial positivo. Es decir, no importa si es chiquito, tiene un potencial positivo. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para determinar si algo es espontáneo o no bajo las condiciones que me están dando es precisamente por la ecuación de Nernst. Ok, esto es todo lo que les acabo de explicar del KPS ahorita, así que no lo voy a volver a decir. Miren el KPS, ¿cuánto es? 1.82 por 10 a la menos 10. Imagínense ustedes lo pequeño que es ese KPS, ¿no? Pero es 0,77 voltios. Entonces ustedes se dan cuenta que como el KPS está quedando en el denominador, se convierte en logaritmo de algo positivo. Pero como ese KPS siempre es muy chiquitico, ese logaritmo siempre va a ser, es decir, cuando yo saque el logaritmo, eso siempre se le va a restar a el potencial estándar de la especie que se reduce. Por eso es que yo digo que es yo no lo digo, por eso es que se dice que es la forma en que se toma en cuenta la energía reticular restándosela a la energía eléctrica original que tendría la especie sola, la especie iónica, ¿sí? Es una forma de determinar eso. Entonces miren, el potencial estándar de la plata iónica pasando a plata sólida es 0,77 voltios. Sin embargo, cuando yo saco esta cuenta, el potencial estándar del cloruro de plata pasando a el ion cloruro, ¿verdad? O a la plata sólida es 0,22 voltios. ¿Ven la gran diferencia? Todo lo demás se invirtió en disociar ese poquito de plata que se redujo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos de nuevo la termodinámica trabajando siempre, evidenciándose. No hay ninguna energía que haya sido destruida ni desapareciendo, no se invirtió en otra cosa. Allí está, en lo que se tiene que invertir para que haya la disociación. ¿Ok? Igualito pasa cuando nosotros tenemos complejos, ¿ok? Para que lo sepan. Es decir, nosotros aquí en analítica trabajamos con sólidos poco solubles. Pero si tuviésemos en alguna parte de nuestra experiencia laboral que trabajar con complejos,
se hace igualito que con los sólidos poco solubles. Entonces se utiliza la constante de formación del complejo en vez de utilizar el KPS. ¿Ok? Pero es análogo completamente. Profe, Dígalo. disculpe la ignorancia, pero ¿qué es un complejo? ¿A qué se refiere? Ah, ¿y ustedes no vieron inorgánica? Ajá, un complejo es cuando nosotros tenemos un compuesto que por lo general tiene un centro metálico y tiene alrededor de esta combinado con moléculas, puede ser cargadas o no cargadas. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el MO, esto se llama hexacarbonilo de molibdeno. Ustedes dirán, ay, ¿cómo se llama eso? Porque el molibdeno es un metal y el otro es un compuesto, ¿verdad? El monóxido de carbono no tiene carga, ¿sí? Pero sin embargo se logran unir y forman un complejo. Y ese complejo tiene un metal en el medio, que es el molibdeno, y tiene 6 carbonilos alrededor. ¿Okay? Entonces, es como si fuese un compuesto orgánico, pero en vez de tener carbones en el medio, tiene metal en el medio. ¿Sí? Si el metal está unido a un carbono, se llama un complejo organometálico. Si el metal está unido a un nitrógeno, por lo menos puede ser que esté unido a NH3, entonces se llama un complejo inorgánico. ¿Okay? Solamente cuando están unidos a carbones se llama un organometálico. Por lo menos el hexacarbonilo de molibdeno es un organometálico. No sabía que eso se lo decía. Eso se lo decía. Ok, entonces todos los organometálicos son complejos. ¿Ok? No todos los complejos son organometálicos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son nuestras limitaciones del uso de los potenciales estándares? Bueno, en primer lugar, que los potenciales estándar de los electrodos que vamos a estar utilizando para calcular ese potencial estándar de la celda, las constantes de equilibrio y de redox, y las constantes de las reacciones de equilibrio, nosotros estamos suponiendo que lo único que está ocurriendo en el sistema es lo que nosotros estamos diciendo, que vemos. Que no hay ningún otro equilibrio en ese sistema. Que no hay fenómenos de solvatación en ese sistema. ¿Saben lo que es solvatación? Se nos olvidó. Solvatación es cuando un ion, por ejemplo, se le forma una capa o una doble capa del solvente, está solvatado, ¿sí? Entonces esa carga de ese ion se pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque tiene contraiones alrededor que no lo están dejando ser tan efectivos como si él estuviese solito por el mundo. Y la solvatación siempre ocurre, nosotros simple y llanamente la ignoramos, ¿sí? Pero entonces, todas esas cosas que nosotros ignoramos son idealismos con los que nosotros trabajamos para poder sacar nuestras cuentas, ¿sí? Entonces, eso es una gran limitación. ¿Por qué? Porque a la hora de la chiquita, una cosa es lo que nos da en el papel y otra cosa es lo que miramos en la realidad. ¿Por qué? Porque van a haber otros fenómenos sucediendo que nosotros no estamos tomando en cuenta. ¿Ok? Entonces, las diferencias radican principalmente en que una de las cosas es decir, el supuesto supositorio de que las actividades son iguales a las concentraciones. Eso hay que tomarlo con pincita.
Si yo subo mucho la concentración, yo estoy limitando la actividad de la especie. ¿Por qué? Porque comienzan a chocar entre ellas y comienzan a haber repulsiones electrostáticas y pues comienzan a haber atracciones electrostáticas con otros iones. Es decir, cuando se aumenta la concentración de un sistema, entonces las actividades ya no se parecen tanto a las concentraciones. Y nosotros siempre por comodidad trabajamos con concentración. Por otro lado, todos los equilibrios de disociación, de asociaciones, de formación de complejos que se forman con el agua, que se forman con el solvente, o la solvólisis, que es la solvatación. ¿Ok? Entonces, nada de eso lo estamos tomando en cuenta. Y ustedes dirán, bueno, pero si algo tiene tanto error, tanto supuesto supositorio, ¿cómo es posible que lo usemos tan a menudo? Resulta que es una técnica sumamente económica, ahorrativa de tiempo al máximo. Y ya con el desarrollo, hoy en día, con el desarrollo de electrodos cada vez más precisos, bueno, se han ido limitando todos los errores que provienen de esas suposiciones. Entonces, por ser una técnica tan, pero tan económica, lo que nos ahorra en tiempo y en dinero, valga la redundancia, lo perdemos en precisión. Si nosotros queremos hacer algo muy preciso con electroquímica, entonces no podemos usar potenciometría directa, que es esto. Potenciometría directa es que yo llego, meto un electrodo en mi sistema y leo el voltaje. Eso es potenciometría directa, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer lo que se llaman titulaciones potenciométricas. ¿Por qué? Porque nos compensan esos errores, porque la matemática de las titulaciones potenciométricas nos cancelan los errores en el sistema. ¿Ok? Entonces, si voy a ser muy preciso, titulación potenciométrica. Si no necesito altísima precisión, entonces puedo utilizar potenciometría directa. Pero siempre tomando en cuenta que hay errores que se están asumiendo allí. ¿Ok? Ok. Esto es que no para nuestro. El resto de las láminas que aparecen allí son de cultura general, ¿no? Ahí aparecen tipos de batería, aparecen funcionamiento de electrólisis que ustedes ya han visto en otras partes. Es decir, aparecen varias cositas allí. Entonces pueden revisarlo, pero no está dentro de lo que se tiene que cumplir dentro del análisis instrumental, pero sí como cultura general. No se asusten, todo esto lo acabamos de ver. Y entonces vamos a llegar a las generalidades sobre las técnicas electrolíticas, es decir, lo que acabamos de ver ahora lo vamos a poner en forma general. ¿Okay? Hasta ahora hemos visto celdas heterogéneas, pero no hemos visto las celdas homogéneas, que también las tenemos que ver. Voy a hacer un paréntesis porque me enteré ayer en la tarde que el Consejo de Facultad había aprobado que la semana que viene, en la GIFI, no podemos ni siquiera tener clase. Cuando estamos utilizando sistemas heterogéneos, esa transferencia electrónica se hace a través de un conductor, que también son los electrodos. No quiere decir que en la homogénea no haya electrodos, hay electrodos, porque si no, no puedo medir. ¿Ok? En cualquiera que sea el caso, nosotros vamos a utilizar cátodo y vamos a utilizar nuestro ánodo. Ya todo esto nosotros lo hemos visto, es así como un resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ok? Y aquí está nuestro resumen de un diagrama de celda.
del zinc 0 pasando a zinc 2 más. ¿Esto qué es? ¿El cátodo o el ánodo? El ánodo. El ánodo, porque además está la oxidación, no debería tener ningún problema. Entonces aquí está mi reducción. Ok, según la situación física del electrodo que yo esté utilizando, el electrodo puede ser sin unión líquida, ¿ok? Entonces, eso es cuando ambos electrodos están introducidos en la misma solución. O puede ser con unión líquida. Cuando es sin unión líquida, yo no tengo el doble, ¿cómo se llama? El puente salino, obviamente. No lo tengo. No, pensaba que había buscado cómo se llama el símbolo ese de dos palitos. No lo buscaba. Ambos electrodos. Entonces, cuando no tengo unión líquida, desaparece ese doble símbolo. ¿Ok? Y eso está en el diagrama y me lo está diciendo. Entonces, si yo no encuentro en el diagrama mi puente salino, no me dibujen dos cubetas. Estoy hablando de una situación homogénea. ¿Ok? Cuando hay unión líquida, cada electrodo se encuentra en su disolución y es necesario cerrar el circuito mediante puente salino o membrana porosa, que entonces sabemos cómo la denotamos. También podemos clasificar nuestras celdas según la fuente generadora del potencial. Si nosotros tenemos una celda galvánica o una celda electroquímica, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que esa celda nos va a dar electricidad, ¿ok? Nos va a generar fuerza eléctrica, nos va a permitir hacer trabajo eléctrico. Entonces, una celda galvánica, el delta potencial entre los electrodos es debido a una reacción redox que se produce en la disolución. Si se produce corriente eléctrica, al terminar la reacción, el delta E va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque llegué al equilibrio y ya consumí todo lo que tenía que consumir y no hay más forma de hacer más trabajo eléctrico. ¿Ok? Cuando tengo una celda electrolítica, entonces es electrolítica, electrólisis, ¿sí? Soy yo la que meto la corriente, soy yo la que hago el trabajo eléctrico para forzar una reacción química, ¿ok? Entonces el potencial la produce un generador de corriente externa, que es la que provoca una reacción redox que no le gusta suceder espontáneamente, ¿ok? Dentro de lo que ocurre en una celda electroquímica, entonces tenemos varias definiciones, como las que se refieren a los fenómenos de transporte de las especies en la disolución que se generan como consecuencia de la reacción química. ¿Ok? Esto es de suma importancia. Si nosotros hacemos una reacción química y no tenemos agitación, es imposible que ese sistema esté homogéneo. ¿Cómo? Si no queda así. Si no tenemos una agitación constante, Okay. es imposible que ese sistema sea homogéneo en su producción de voltaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a haber fenómenos de migración, fenómenos de difusión y fenómenos de convección. Los de migración son los movimientos de las especies cargadas bajo los efectos de los campos eléctricos y esos fenómenos afectan a todo el sistema. Si yo tengo un potecito, mi beaker, y tengo mis dos polos casi en los extremos de las paredes del beaker, sin tocar los extremos, ¿no? Entonces, la potencia o la tracción que siente un ion positivo por el ánodo, si este es mi ánodo y este es mi cátodo, ¿verdad?
y el ion está por aquí, y aquí está el ánodo, el ion positivo está aquí, ¿verdad? Va a llegar de este lado, le va a costar un pullero sentir esa fuerza de atracción. No es lo mismo que la fuerza de atracción que siente que está cerquita, ¿sí? Por eso es que la agitación es indispensable. Para que todo el mundo llegue un momento, todos esos iones que están ahí, llegue un momento que se acerquen lo suficiente a su electrodo correspondiente, ¿ok? Si no, se generan gradientes de carga, ¿ok? Entonces, por eso es que el fenómeno de migración me afecta tanto a los positivos como a los negativos, me afecta a todos los iones que estén en el sistema, ¿sí? La difusión, que es debida al gradiente de concentración que se establece, solo afecta a las especies electrolíticas del centro hacia los electrodos. Es decir, yo estoy en el centro de la solución y va a haber una difusión, un gradiente de concentración. Imagínense ustedes, mi hipótesis, sí, vamos a tener dos beakers ahora, una heterogénea, dos beakers, mi electrodo de zinc y mi electrodo de cobre, ¿sí? El sulfato de cobre, que está en la solución, en el centro del beaker del sulfato de cobre, va a presenciar un gradiente de concentración que va a ir disminuyendo a medida que se acerca al electrodo de cobre, porque en el electrodo de cobre la concentración máxima es la del cobre 0, ¿sí? Se están desapareciendo los cobre 2+. Aquí, ¿sí? Aquí se están produciendo en el electrodo los zinc 2+. Entonces la concentración cerca del electrodo es mayor del zinc 2+ aquí que en el centro. La concentración del cobre 2+ es mayor en el centro que cerca del electrodo. ¿Cómo venzo eso? Con agitación, ¿sí? Para que no se establezcan los gradientes, porque si se establecen gradientes, entonces la termodinámica se me va para el carrizo. Porque entonces en cada punto yo tendría que establecer una ecuación de Nernst diferente, porque las concentraciones son diferentes. Entonces me vuelvo loco, ¿sí? Entonces, por eso es que es indispensable que siempre yo tenga una agitación constante en el sistema. Y lo otro que también nos afecta muchísimo es la convección. Así como la convección del aire, la convección de caliente-frío, eso nos afecta muchísimo. Y eso también lo eliminamos con agitación. ¿Por qué nos afecta muchísimo? Porque nosotros en algún momento vimos física y sabemos que el voltaje es igual a la corriente entre... La corriente por... Es por... No, entre la resistencia. Yo creo que es lo que dice Ricardo, Es entre igual la a resistencia. IR, ¿no? Corriente por la resistencia. Y la resistencia depende de la temperatura. Y la corriente, obviamente, también. Entonces, el voltaje me va a depender de la temperatura. ¿Sí? Entonces, la convección, que depende de la temperatura del sistema, yo la tengo que eliminar para que no se creen esos gradientes de temperatura y me creen gradientes de voltaje. ¿Ok? Todo eso se evita con agitación. Cuando nosotros estamos en un sistema que tiene un potencial de unión líquida, entonces ese sistema, por definición, el potencial de unión líquida es el que se produce en la interfase de dos soluciones de distintas concentraciones como consecuencia de la separación de las cargas que se produce debido a las distintas velocidades de difusión de las especies cargadas. Cuando ustedes vean un electrodo de Calomel, a pesar de que eso está en algo así de chiquito, eso es un sistema heterogéneo. Es como si tuviesen dos tubos concéntricos metidos uno dentro del otro. Es como si estuviesen haciendo dos cubetas, pero una dentro de la otra. ¿Ok? Lo que pasa es que como uno lo ve tan chiquito, uno no lo visualiza así. Entonces, allí, en un electrodo de pH, en un pHímetro,
allí se genera un potencial de unión líquida, ¿ok? Y ese potencial de unión líquida, entonces lo que va a medirme es que adentro del electrodo yo tengo, adentro del electrodo, fuera del electrodo sería esto, yo tengo mi solución que voy a medirle el pH, y dentro del electrodo yo tengo una solución de 1 molar de referencia, ¿sí? Y entonces aquí, en esta interfase que aquí está gigantesca, ¿verdad? Porque es el vidrio poroso, la membrana porosa, la que me va a permitir que entre y salgan esos protones de diferencia, ¿verdad? Si yo tengo una concentración muy baja aquí y una concentración muy alta aquí, ¿qué me dice la ósmosis? ¿Para dónde va a correr? De lo concentrado a lo menos concentrado, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una difusión hacia acá, ¿sí? ¿Entienden? Entonces esa unión líquida va a ser, en esa unión líquida va a ocurrir ese fenómeno y va a establecer una diferencia de potencial entre esta pared interna y esta pared externa. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esto que está aquí de el potencial de unión líquida. ¿Cómo lo minimizamos? Bueno, lo minimizamos utilizando puentes salinos con elevada concentración de sal y movilidades similares a los iones que la constituyen. Una de las disoluciones más utilizadas es el KCl saturado, ¿ok? Pero puede ser, si yo por lo menos tengo en el ejemplo de sulfato de cobre, sulfato de zinc, bueno, utilizo sulfato de potasio. ¿Por qué? Porque el ion sulfato está en ambas cubetas, ¿sí? Entonces trato, y además es un ion gordote, si yo lo trato de compensar con el cloruro, que es un ion menos grande, entonces va a costar más esa compensación. Después hay un fenómeno que es muy importante, porque al final el fenómeno de potencial de caída óhmica es lo que se revela en la realidad y una de las cosas que más afecta a la realidad versus el papel. Todo lo que yo saco cuentas en teoría, ponte tú que yo determiné que el potencial de una celda tenía que ser 0,35 y cuando voy a medir el potencial me da 0,18. ¿Qué pasó si yo hice todo bien? Resulta que hay potenciales de caída óhmica. ¿Y los ohms se refieren a qué? A la resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se generan especies que generan resistencia dentro del sistema. Entonces esas especies tumban el potencial teórico y entonces hay una diferencia entre el potencial teórico y el real. Entonces la definición es que el potencial que se produce como consecuencia de la resistencia de los iones al movimiento es precisamente el potencial de caída óhmica. Y eso va a estar relacionado con la intensidad de la corriente y la resistencia de la disolución al paso de la corriente. Es decir, no es lo mismo que yo tenga una solución alcohólica, a que yo tenga una solución acuosa, a que yo esté trabajando en un solvente aprótico, ¿sí? O en un líquido fundido. ¿Ok? Entonces, eso genera diferentes potenciales de caída óhmica. Uno de los ejemplos de esto es lo que nosotros llamamos sobretensión. ¿Ok? La sobretensión es todo lo contrario, es cuando se te produce una tensión más alta de lo que tú crees, un voltaje más alto de lo que tú crees, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta algo en particular de los fenómenos que están allí. Y un ejemplo de eso es cuando tenemos una disolución de zinc 2+ y medio ácido, preparamos una celda electrolítica apropiada y si miramos los potenciales de los electrodos, me dicen que el zinc tiene un potencial menor
que el protón. Es decir, que yo debería esperar que el zinc tenga el zinc 2+, se reduzca menos rápido que el hidrógeno, ¿verdad? Que el protón. Eso es lo que yo debería esperar. Sin embargo, en la práctica se ve que el zinc 2+ es el que se reduce frente al protón. Entonces, ¿cómo se voltea el sistema? Tan importantes son los potenciales de caída ómnica que te pueden voltear un sistema, ¿sí? A ese nivel de tesitura de importancia. Y la explicación viene dada porque la transferencia de carga del protón es muchísimo más grande que la transferencia de carga en el zinc y se produce una sobretensión que es lo suficientemente mayor como para que el potencial del zinc 2+ sea mayor al potencial del protón y por ende el que se reduzca sea el zinc+ en vez del protón. ¿Ok? Pero es simple y llanamente por la diferencia del tamaño del protoncito versus el zinc grandote. Siempre recuerden que uno idealiza todo, ¿sí? Es verdad, pero no podemos perder de vista de que cuando nosotros hablamos de especies como zinc y protones, la diferencia de tamaño son gigantescas. Es decir, desde el punto de vista dimensional, es como si yo estuviese hablando de una persona y un estadio de béisbol, ¿sí? Esas son las diferencias dimensionales. Entonces, obviamente la persona tiene una movilidad inmensa. Yo con un estadio de béisbol no lo puedo mover. Entonces, eso es lo que ocurre en estos fenómenos cuando se genera la sobretensión. Entonces, por lo menos nosotros que estamos estudiando analítica, lo que vamos a hacer es utilizar todos estos procesos potenciométricos para hacer medidas, métrico, medidas, ¿sí? Entonces, la medición de la diferencia del potencial entre los electrodos de una celda formado por un electrodo sensible analito se denomina electrodo indicador, el que es sensible al analito, y luego ese electrodo indicador tiene una referencia, que es el otro electrodo, que se llama el electrodo de referencia. Entonces, así como nosotros decíamos que el potencial de una celda es igual cátodo menos ánodo, bueno, ahora el indicador siempre va a ser el cátodo y el de referencia siempre va a ser el ánodo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a estar midiendo en nuestra potenciometría. Desde el punto de vista de los métodos potenciométricos van a estar basados en la medida del potencial de la celda. Si en la celda diseñada una de las semireacciones corresponde con un electrodo de referencia, ese electrodo de referencia tiene que tener un potencial constante, ¿ok? El único que va a cambiar es el potencial del electrodo indicador. Y entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar esa famosa ecuación de cátodo menos ánodo, cuando estamos haciendo potenciometría, entra otra broma aquí fastidiosa que se llama el potencial de unión líquida, porque ese potencial me va a variar todo, ¿sí? Entonces yo tengo que estar pendiente de ese potencial de unión líquida, que se lo tengo que sumar al sistema. ¿Okay? Entonces, cátodo menos ánodo o electrodo indicador menos electrodo de referencia más potencial de unión líquida. ¿Ok? Y siempre que nosotros hagamos potenciometría, vamos a suponer que el sistema se comporta según la ecuación de Nernst.
¿Ok? Esa es otra suposición que hacemos. Te tienes que comportar nercianamente, no marcianamente, sino nercianamente. ¿Ok? Entonces, no necesariamente la celda galvánica, no necesariamente va a haber una celda galvánica. ¿A qué se refiere eso? A que no necesariamente yo voy a producir la electricidad por un intercambio de electrones. Yo puedo producir ese potencial por una diferencia de concentraciones. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere cuando se entiende que la respuesta del indicador es nerciana, pero que no necesariamente ha de ser una celda galvánica. ¿Ok? Existen otras formas de generar el potencial en el electrodo indicador. Por ejemplo, los llamados electrodos selectivos de iones integran en una misma celda ambos electrodos y la forma para que se genere el potencial obedece a causas distintas, que es el potencial de membrana, que funciona igualito al de unión líquida. ¿Ok? Los potenciales de membrana son igualitos a los de unión líquida. La diferencia es que el de unión líquida es en un puente salino y el de membrana es en un sistema homogéneo. ¿Ok? 10:31. Ok, entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener nuestro electrodo de referencia? Bueno, es una cosa de referencia, al igual que las características que tiene que tener un estándar primario o un estándar secundario, ¿verdad? Cuando hacemos una titulación, bueno, igual, si eres un electrodo de referencia, tienes que ser por lo menos constante. La referencia no se me puede mover, ¿sí? Sí. Eso es así como si jugara la diana y la diana estuviera rodando para arriba y para abajo. No puede, es imposible, ¿no? Ok. El potencial de ese electrodo de referencia debe ser conocido. Por lo general, eso te lo da el manufactor de los electrodos, te da las constantes de los electrodos, te dice todo lo del electrodo de referencia, a las temperaturas a las cuales tú puedas trabajar. ¿Ok? Tiene que ser insensible a la composición de la solución en donde yo lo voy a introducir. No se me puede disolver, no puede reaccionar con la solución, no le puede suceder nada. Tiene que ser inerte a la solución o a las soluciones donde nosotros los vamos a introducir. Tiene que ser resistente, porque si no los costos serían inmensos, y tiene que ser fácil de usar. Por lo general, los electrodos de referencia son sumamente resistentes. Bueno, pueden resistir la mano de 20 años de chamos trabajando con electrodos que nunca de repente lo habían visto en su vida, pues. Siempre y cuando hayan cuidados específicos. Uno de los cuidados específicos que tenemos que tener con los electrodos es que jamás los podemos dejar secar, ¿sí? Eso es vital. No lo podemos estar limpiando con servilletas, así, nada de eso, ¿sí? Dejarlos secar, dejarlos en su solución de KCl o de cualquier solución que te indique que es el electrodo, ¿sí? Pero eso es diferente. El pH-metro no lo puedes dejar secar. Ah, sí. No. Pero desde la práctica de electrólisis sí se tenía que secar. Ah, claro, porque es electrólisis. Sí. Pero esas estaban más piches ya, profe, que Estaban aguantando 20 años. en la conversión daba más de 100. Sí, 162 medio. Y a todos Para los medio grupos nos dio más de 100. Wow. Y yo, Bueno, fui la primera. Ah, bueno. Le daba el tiempo. Y nosotros le dejamos el tiempo y tal. Cada grupo que pasaba. Sí, porque había que recuperar. Medidas de limpieza contra el electrodo. Pero acá, nunca en ningún grupo le dio menos de 100. ¡Qué maravilla! Los dos
nosotros lo Está vemos bien. así. Sí. Sí. Como A una ellos no lo único que, bueno, a ellos también les dio cerquita, que todos 105. Sí, crearon manteca. Ah, bueno, pero sí que tienen, ¿no? ¿Cuál Sí, es claro. la fuente de esos errores horripilantes? Bueno, siempre nos juntamos a que se crearon otros, o sea, se reaccionaron otros impuestos o quedaba residuos de la También no se sacó bien, quedaba agua entre las moléculas. Está bien, está bien. Ok, dentro de los electrodos de referencia más comunes que nosotros conocemos está precisamente el electrodo de hidrógeno, que puede ser común, pero no es nada práctico, porque yo no puedo andar con una bombona de hidrógeno para mantener un burbujeo a una presión de una atmósfera a 25 grados centígrados. Eso es imposible. Simple y llanamente, plantearme andar debajo del brazo con una bombona de hidrógeno ya lo hace prácticamente imposible. Es un electrodo de referencia, pero no es un electrodo de referencia práctico. Entonces, tenemos un electrodo de referencia practiquísimo, que es el de cloruro de plata, cloruro de plata, y todos los demás electrodos de referencia tipo plata son electrodos de referencia muy prácticos. ¿Ok? De hecho, el pHímetro eso es lo que tiene. Un electrodo de referencia de plata, entonces tú ves el alambrito de plata en una pastica de cloruro de plata, de cloruro de plata que tiene HCl ahí en el sistema, ¿sí? Entonces, tú ves, cuando tú observas un pHímetro, tú ves el alambrito de plata en contacto con esa pasta y después ves una solución externa en la parte externa del pH. ¿Ah? Porque no se puede dejar seca aparte de que se dañe. La membrana de intercambio, si se seca, entonces se te tapan los poros. Y al taparse los poros, entonces ya no vas a tener ese gradiente de intercambio que necesitas para poder medir el pH. Otra cosa es que no le están pasando papeles ni nada por el estilo, porque todos los residuos que es una servilleta también te pueden, la celulosa te puede taponar los poros. Entonces uno lo que hace es que agarra una puntica de servilleta y lo toca levemente. ¿Para qué? Para que por capilaridad el exceso lo podamos eliminar. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé del calomeliano? El cloruro mercurioso o el calomel en contacto con el mercurio, que es líquido, esto en contacto con KCl a 1 molar. Esto que es lo que ocurre en el sistema, lo que está ocurriendo en el sistema es, si yo lo escribo así, es la ecuación de reducción y disociación condensada. ¿Ok? Esas son las dos ecuaciones juntas. Entonces tengo el cloruro mercurioso sólido que gana 2 electrones para generarme 2 mercurios líquidos más 2 cloruros en el sistema. Dependiendo de la molaridad a la que esté el KCl, va a tener diferentes potenciales estándares de reducción. ¿Ok? Es decir, el electrodo de referencia va a depender de su condición y ese potencial va a depender de su condición. ¿Ok? ¿Cómo se ve ese electrodo? Bueno, es un tubito que tiene un disco poroso en el fondo. Ese disco poroso está en contacto con una solución de KCl saturado, que es hecho azul oscuro, que además tiene adentro, ¿verdad?, otro tubito concéntrico. En ese tubito concéntrico va a haber todo lo que es el calomeliano per se, es en esta parte, aquí adentro,
y el alambre conductor, que es el que va a estar conectado con el sistema externo. ¿Ok? Cuando hablo de uno de AGCL, entonces aquí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es el alambre de plata el que está en su solución de KCl con el AGCL. El respiradero lo tenemos por aquí y esta es mi membrana porosa o un tapón para que no se salga esta mezcla que está aquí, que es una pasta. ¿Ok? Entonces, la unión líquida permite que un pequeño y constante flujo del electrolito de referencia, que haya un pequeño y constante flujo del electrolito de referencia a la muestra, donde se encuentra este electrolito y la disolución de análisis que estamos muestreando. Allí va a aparecer el potencial de unión líquida, que debe su origen a las diferentes movilidades de los aniones y los cationes. Si los aniones y cationes del electrolito de referencia tienen distintas movilidades, se difunden a diferentes velocidades a través de ese diafragma. Diafragma es la membrana porosa. ¿Ok? Esto produce una separación de carga local en el diafragma y por tanto una diferencia de potencia. Y este potencial depende del tipo de sistema que tengamos, de la concentración y de la temperatura del electrolito de referencia. Para que la contribución de este potencial se mantenga lo más pequeña posible, porque yo quiero eventualmente despreciarla en esa ecuación que dice que el potencial es igual a indicador menos el potencial del referencia más el de unión líquida. Yo quiero que esa de unión líquida sea lo más despreciable posible para olvidarme de ella. Entonces, la forma de hacerlo es que la concentración del electrolito de referencia sea entre 5 y 10 veces superior a la que estamos midiendo. ¿Ok? Y que la velocidad de agitación deba mantenerse constante durante la medida y que el diafragma debe ser el adecuado al tipo de análisis que estoy haciendo. En el caso de los electrodos indicadores, tenemos que una de las características que tienen que tener los electrodos indicadores es que deben tener una respuesta rápida y que esa respuesta debe ser reproducible. Yo no puedo esperar 5 minutos para que un electrodo me dé una respuesta. Eso no es una respuesta rápida. ¿Sí? Yo puedo esperar 10 segundos. 10, 15 segundos, se estabiliza y eso lo lee. Y ya, máximo. Pero después de ahí, dale. ¿Ok? Entonces, los electrodos indicadores tienen varios tipos. Existen varios tipos de electrodos indicadores. Un electrodo indicador puede ser de un metal inerte, puede ser de primera especie y puede ser de segunda especie. Los de metales inertes son, por ejemplo, cuando yo tengo el platino, tengo oro, tengo plata, eso es un electrodo inerte. ¿Ok? Indicador inerte. Si yo tengo un electrodo de primera especie, ese electrodo son los electrodos en donde el metal del que está compuesto el electrodo es el metal que se va a reducir, se va a oxidar en la solución, hacia la solución o de la solución. Por lo menos cuando nosotros vimos las dos cubeticas, los dos beakers, uno con un electrodo de zinc, con una barra de zinc, y el otro con una barra de cobre, esos son electrodos de primera especie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está el metal en contacto directo con los iones de la solución. Esa es la definición de un electrodo de primera especie. Metal con el contacto directo con una solución iónica de ese metal.
¿Qué ocurre con esos electrodos? Eso es mucho. El de cobre sirve muy bien. ¿Por qué? Porque el cobre no se oxida. Pero si yo meto un electrodo de hierro en agua, entonces va eventualmente a oxidarse. Si yo meto un electrodo de aluminio en agua, eventualmente, a pesar de que el aluminio le cuesta mucho oxidarse, él crea una capa de óxido que se llama una pasivación. ¿De acuerdo? Es la capa opaca que tienen todos los aluminios, crean esa capa opaca que permite que no se siga corroyendo el aluminio, pero funciona como una capa protectora. Al ser una capa protectora ya no es un electrodo limpio, ¿verdad? Ya es otra cosa. Entonces eso ocurre con los electrodos metálicos. Los electrodos metálicos de primera especie, uno incurre en muchos errores con los electrodos metálicos de primera especie. A menos que estés trabajando con metal ígneo o un cuadrado, un metal noble, ¿sí? Del grupo de los cuadrados, ¿sí? Pero de resto son bastante arduos para trabajar porque no se mantienen limpios, ¿sí? Y luego están los electrodos de segunda especie. Y los electrodos de segunda especie son precisamente los electrodos tipo calor. Esos son electrodos de segunda especie. Entonces yo puedo utilizar un electrodo de plata calomeliana como referencia y puedo utilizar un electrodo de plata calomeliano de plata como indicador de ¿quién? Del cloruro, para medir el cloruro. Entonces utilizo el de referencia de plata, que es igualito, pero con el otro mido son los cloruros, ¿sí? Entonces, en el caso de segunda especie, tú lo que estás midiendo son diferencias de concentraciones, ¿ok? Y los electrodos de membrana, que también son electrodos, que pueden ser electrodos de vidrio, electrodos de membrana líquida, membrana cristalina, inclusive hay electrodos gaseosos, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, hay electrodos gaseosos. Entonces, bueno, son igualitos, son una membrana, en vez de tener líquido adentro, tienes una membrana externa donde está el gas, y esa membrana es porosa, igualito, pero con un gas adentro en vez del líquido. Entonces, tú puedes medir el potencial de los gases. De nuevo, ese potencial, todo lo que son los electrodos de membrana, son electrodos que miden diferencias de concentraciones y el potencial se establece por diferencias de concentración. ¿Okay? Claro, cuando yo tengo un electrodo indicador, ya nosotros vimos que si yo tengo un ion metálico y me pasa a un metal sólido, porque esa es su reducción, siempre la ecuación de Nernst va a estar dada por esta genérica. Es decir, va a depender del logaritmo del inverso de la concentración del ion, o el otro no aparece. Siempre va a ser así. La no reproducibilidad se debe a la formación de óxidos superficiales, tensiones, sobretensiones y todo lo demás que puede aparecer en esa superficie. ¿Okay? No son reproducibles. Entonces, si esa es una de mis características indispensables para un electrodo indicador que sea reproducible, estoy frito si lo uso, ¿verdad? De primera especie. Los electrodos membrana, allí la generación del potencial es muy diferente a los electrodos metálicos, porque en los electrodos metálicos se establece la transferencia de los electrones, mientras que en los electrodos de membrana se establece es la diferencia de concentraciones. ¿Ok? Entonces el diseño también es muy distinto, se denominan electrodos selectivos de iones y su respuesta se relaciona en función del px, tal como nosotros conocemos la
concentración de protones. De protones, cuando yo hablo de PX, PC, PA, lo que sea con un P chiquito, lo que estoy diciendo es el menos logaritmo de la concentración de lo que esté aquí adentro. Si es PX, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes me hacen P algo, me están dando menos log de la concentración de algo. ¿Sí? Exactamente igual. Un ejemplo particular es el pH. Ese es uno de los ejemplos particulares, pero funciona para todos. Y obviamente, históricamente, el electrodo pH fue el primero que evolucionó. Entonces, podemos clasificar los electrodos de membrana en membranas que puedan ser cristalinas y no cristalinas, y las no cristalinas pueden ser de vidrio, electrodos de pH o líquidos en el caso del calcio, entonces son como unas geles líquidas y con eso es que medimos calcio 2+, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un electrodo antiguo con su membrana de vidrio antiguo, que era un bulbito, un pHímetro simple. Hoy en día nuestros pHímetros son integrados, en donde todo está aquí adentro metido, ¿sí? El electrodo de referencia externo se incorpora dentro del dispositivo. Todo está aquí adentro. En este no, en este solamente estoy viendo el electrodo indicador, no el electrodo de referencia. Pero como les digo, el electrodo de referencia igualito puede ser otro calomeliano. Ajá, así como teníamos unas características indispensables para nuestro electrodo de referencia, necesitamos unas características que se cumplan para los electrodos indicadores. Una de ellas es que tengan la mínima solubilidad, otra es que tengan conductividad eléctrica, aunque sea muy pequeña, debe haber una conductividad eléctrica, y que la reactividad sea selectiva hacia el analito. Es decir, que si yo voy a medir el magnesio en el agua de mar, los iones magnesio, no estoy midiendo ni el sodio ni el cloro, no, yo quiero selectividad hacia el analito que yo estoy buscando. Entonces, los electrodos son múltiples los que existen. Nosotros trabajamos principalmente con uno, que es el pHímetro, pero hay electrodos para prácticamente cada elemento que hay, ¿sí? Cada elemento tiene un electrodo diferente con condiciones diferentes y entonces me va a medir ese elemento o ese par que se reduce, ¿sí? Metal y oro. Entonces, imagínense ustedes todo lo que contiene el agua de mar. Eso contiene todos los iones habidos y por haber. Pero yo solamente estoy interesada en el magnesio, o solamente estoy interesada en los ppm de plata y de oro que tengan un agua de mar, para ver si la paso por ahí, la recupero. Es decir, eso es lo que se hace con este tipo de medidas, ¿ok? Y los componentes de la matriz de la membrana deben enlazarse selectivamente al analito y no a otra cosa, ¿ok? Mi electrodo de vidrio es fundamentalmente lo que se fija a esa membrana son los protones o los hidronios, ¿sí? Sobre la pared externa y la pared interna de la membrana es óxido de silicio, pero no es un culo de botella, ¿sí? No es cualquier vidrio, es un óxido de silicio específico que ha sido tratado. ¿Por qué? Porque si no, entonces cuando hay protones y de repente hay mucho sodio, iones sodio en el medio, los pHímetros tienden a no saber si están midiendo protones o si están midiendo sodio. Entonces, si tú tienes
una solución con muchos iones alcalinos, puede ser que en vez de medir protones estés midiendo la sumatoria de los dos, y eso se llama error alcalino. ¿Ok? Ese error alcalino se da por exceso de metales alcalinos dentro del medio. Entonces mides un pH más alto de lo que realmente tienes. ¿Ok? Se llaman errores alcalinos. Aquí está la composición típica, es óxido de sodio al 22%, 6% de óxido de calcio y el 72% es el que es sílice. Porque ustedes saben que la sílice es la arena, ¿verdad? Y la arena es con lo que nosotros hacemos el vidrio. Ok, la membrana ha de estar parcialmente hidratada para que se generen parcialmente los silicatos. Los silicatos son los hidróxidos que se le pegan a la sílice. Y el electrodo se sumerge siempre en agua o en KCl a la molaridad que tenga el KCl interno para que no pierda la concentración de KCl. ¿Okay? Los protones se intercambian con los iones de sodio en ambas paredes de la membrana, generándose un potencial diferente de uno y de otro lado, que es el potencial de membrana. Cuando las concentraciones externas e internas son iguales, el potencial no siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque entonces aquí se crea lo que se llama un potencial de asimetría. Como si no fuera suficiente con todo lo que tenemos que aprender, entonces ahora está el potencial de líquida, el potencial de membrana y ahora un potencial de asimetría. ¿Ok? Entonces el dibujito, antes de irnos, que nosotros vamos a tener de nuestro sistema, esta es mi pared externa y esta es mi pared interna. Aquí en mi pared interna la concentración de protones es constante, pues yo no puedo modificar eso allá adentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo establezco mi potencial de membrana, que va a ser igual al potencial de E1 menos E2, y cuando yo describo eso, ese potencial es los protones 1 de afuera, dividido entre los protones de adentro, pero los protones de adentro son una constante, entonces los puedo pasar para acá afuera, ¿verdad? Porque esa es una constante que yo conozco. Y entonces yo puedo decir que la L' más el 0,0 logaritmo de, perdón, el 0,059 logaritmo de los protones, lo voy a voy a hablar solamente del analito. O simplemente, entonces ya no uso el logaritmo aquí, sino uso el menos pH. ¿Por qué? Porque este símbolo aquí es positivo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Entonces, el L en sí, el L' va a ser la constante que se refiere a la concentración de protones dentro del sistema. Entonces el potencial del indicador va a ser el potencial de membrana más el potencial de referencia más el de asimetría. ¿Ok? Y el potencial medido, que es el de la celda, va a ser el potencial del indicador menos el potencial de referencia externo, no el interno, el externo. ¿Sí? Y entonces todo eso lo podemos decir que es L menos 0,059 por el pH cuando estamos hablando de pH. Allí debería haber un 2, pero ha sido eliminado porque los protones también estaban elevados a la 2. ¿Sí? Por eso es que nunca aparece ese 2 allí. Porque como son puros protones, todo está elevado a la 2 y se elimina. ¿Sí? Pero si yo estuviese utilizando X,
0,059 entre n por el logaritmo de x n menos el potencial, el ion que está aquí, pues. Esto es número de electrones que se transfieren, ¿no? Sería n menos el número de electrones, ¿sí? Entonces, tienen que tomar en cuenta que en esa ecuación, como en el pH, todo se canceló, pero no necesariamente ocurre lo mismo en otros sistemas. ¿Ok? Vamos a dejarlo.